Bueno, chicos, pues mañana damos por finalizado el concurso de Cejín, que ya algunos estamos un poco cansados de dicho concurso, porque lleva mucho trabajo, lleva mucho follón, mucho viaje, muchos números, mucho de todo. Y ya, pues bueno, uno se cansa y ya estamos deseando algunos, como digo, el recoger y dejar aquello limpio para ya esperar el año que viene. Y ya por este año ya, como digo, estamos algo saturadillos. Pero bueno, es lo que toca. Las cosas hay que hacerlas bien y hay que emplear el tiempo que sea necesario y cómo lo hemos hecho, ¿vale? Con la mejor intención y siempre que la gente quede contenta, que la gente no quede con duda y la gente no se sienta engañada, porque en este sentido no es nuestra intención ni mucho menos, ¿vale? Bueno, es un concurso bastante bueno en cuanto a participación, 240 animales. Teníamos montado para 212, para la verdad, y tuvimos que remontar allí unas jaulas, que bueno, que ya, sobre todo el lunes, veremos. Os mostraré un vídeo un poquillo así, como siempre suelo hacer, resumen de lo que ha sido el concurso, de la entrega de premios, de los premios, etcétera. Y bueno, considero que ya los terminaré subiendo el lunes, porque ya es que no me da la vida para más. Entonces lo subiré el lunes. Como digo, 250 animales, 240 animales de las 5 razas autóctonas murcianas de aquí, ya que no hemos podido incluir este año razas que están en bastante auge por aquí por Murcia, como es el nuevo valenciano, el gaditano, el clase y todo eso. Y entonces, pues bueno, el año que viene intentaremos que esas razas estén aquí, ya que, como digo, hay bastantes criadores y bastantes aficionados de aquí de Murcia que los tienen y, bueno, y como siempre he dicho, hay que darles oportunidad y hay que integrarlos en los concursos, aunque no sean razas de aquí, ¿vale? El sitio ya se nos quedaría algo pequeño porque, como digo, tenemos 240 y tuvimos que remontar a fila de 3 y se nos quedaría algo más, mucho más ajustado y entonces pues ya se vería demasiado monótono aquello ya que es un pasillo de una plaza de toros y como habéis podido ver y volveréis a ver el lunes cuando haga el vídeo, pues bueno, sí que hay espacio para que la gente pueda desenvolver bien, pero ya sería demasiado monótono y quizás sentiríamos un poco agobiados al estar allí dentro, incluso viéndolo o incluso visitando el concurso, ¿vale? Entonces, como digo, siempre queremos lo mejor para el aficionado y siempre queremos que el aficionado esté a gusto y considero que quizá aquel sitio ya se nos quede algo pequeño cuando digamos de incluir estas razas de las que hemos hablado. Después, pues bueno, en cuanto a las puntuaciones, pues bien, yo para mi gusto, bien, yo enjuicié a los quebrados murcianos, considero que me salió un enjuiciamiento bastante bueno. Es una raza que ahora mismo está, yo creo que es la que más en auge está. Hace 2 o 3 años, incluso en Mula se hizo el monográfico aquel con la intención de intentar recuperar la raza, ya que estaba, o se suponía, o se un poco teníamos un poco ahí la duda de que incluso desapareciese de los concursos, porque es que realmente no iban animales ni a los concursos de aquí locales, pero en los concursos que llevamos aquí ahora mismo hasta el momento de Murcia, una participación buenísima. Aquí en Cejín ha habido 58 animales, 58 quebrados, y lo que mejor y más me gusta y que más contento estoy es porque hay un nivel muy, muy bueno. Antiguamente, ya lo hablé ayer con uno de los criadores de quebrados murcianos, de los más fuertes de aquí, y lo hablábamos que hace 6, 7, 8, 10 años llegaba a los concursos y de los quebrados, pues, que te gustasen, había, pues bueno, te podía gustar el 15, el 20% de los animales que había, el resto decías que no los quería ni para pasar postura. Ahora es todo lo contrario. Ahora de los 58 animales, el 90% son animales que cualquiera de ellos puede ganar. Decir que del quebrado murciano ha salido el campeón absoluto, que es Juan Antonio Gil, Macu de Mula. La enhorabuena hacia él. Cuando me enteré al terminar de sacar todas las puntuaciones, todos los jueces, bueno, me alegré porque es un tío que le gusta el quebrado, que lo vive y que está por él. Y gente así es como la que hace falta. Entonces me alegro por él. Ganó con una hembra adulta y hizo 91 puntos y, como digo, pues contento con él. Por el lado del quebrado, contento. Por el lado del ladino murciano, vamos a decir entre comillas, no siempre, un puro desastre. Ahora mismo se han intercambiado las tornas entre el quebrado murciano y el ladino murciano mucho, muchísimo. Ahora mismo el ladino murciano, con los concursos que llevamos, se hacen 50 animales como mucho y 50 animales que, madre mía. Yo, por ejemplo, es lo que he dicho antes del quebrado. Yo ahora mismo de los 50 laudinos que pueda haber ahí en el concurso de Cejín, yo a mi casa me llevaría uno o dos de cada categoría y mucho, ¿eh?
Sí que es verdad que, bueno, la gente lo intenta, es una raza difícil, una raza complicada, una raza de mucha paciencia, porque no es como el quebrado murciano que en el primer celo se ve lo que va a hacer, hay que aguantarlo mucho y lo que menos tenemos es paciencia, pero bueno, los que criamos la raza sabemos lo que es. Por eso considero que muchos aficionados criadores no quieren o no se animan por la raza precisamente por eso. Y entonces, pero por otro lado, vemos ahora mismo el nivel que hay y no hay ningún palomo que llegues tú, por ejemplo, los machos adultos, que es lo que más ojo hacen, y nunca mejor dicho, no hay ningún palomo que llegues tú y digas tú, hostia, qué palomo, a mí lo quisiera. Mm, al que no le falta una cosa, le falta otra, al que no otra, al que no otra, al que no tiene esto, el que no tiene el otro, tanto en hembras, en machos, adultos, pichones, lo que sea. Y ya sin hablar del tema de las verrugas. El tema de las verrugas es ya una cosa que ahora mismo verrugas bien puestas, lo que se dice bien puestas de tamaño, etcétera, y número. En el concurso en los machos adultos puede haber uno o dos. El macho pichón que ha ganado, si lo ponemos a concursar con los adultos, incluso le ganaría. Un macho pichón rojo que está muy bien, un desarrollo muy bueno, muy, muy proporcionado. Sus tres verrugas, un pico bien, su ojo, su cabeza, un buen martillazo. Ha ganado en machos pichones y creo que si hubiese participado con los adultos le hubiese también mojado la oreja. Pero bueno, en cuanto a los morrilleros también, una participación bastante aceptable, ya que como, bueno, sigue habiendo ahí ese grupillo muy bueno de aficionados. Muy bien, muy bien, muy bien. Después en el porcelano, pues prácticamente lo mismo. Siempre está ahí el mismo grupillo y aficionados nuevos que entran, aficionados nuevos que se interesan, etcétera, etcétera. Y también se mantiene una línea de cantidad y calidad bastante, bastante buena y como digo, igual que el morrillero. Y después, pues bueno, aquí hemos tenido el cuco lorquino, que también han entrado unos 45, que es una participación bastante aceptable. Y también muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento en ese sentido porque, bueno, no ha destacado ninguna raza por decir es que hay 90 de esta raza y de la otra hay 30. Hay prácticamente misma cantidad de animales y entonces, pues bueno, ha sido como digo, muy contento por esa participación tan repartida de cantidad de animales, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis os digo un poquillo cómo han ido los resultados, así por encima. A ver, por aquí que no me lise mucho porque son muchas cosas a la vez y yo... En el quebrado murciano, pues bueno, en los machos adultos, primero ha sido Nicolás Almedilla, segundo ha sido Cristóbal Sánchez y tercero Nicolás Almedilla. En hembras adultas, como digo, el campeón absoluto ha sido Juan Antonio Gil. Segundo clasificado en hembra adulta Nicolás Almedilla y tercer clasificado en hembra adulta Cristóbal Sánchez. ¿Vale? En machos pichones pasamos, el primero ha sido Diego del Toro, segundo Juan Antonio Gil, tercero Nicolás Almedilla. Y volvemos a las hembras pichones con Nicolás Almedilla primero, Cristóbal Sánchez y Nicolás Almedilla. ¿Suelen nombrarse los mismos criadores? Suele pasar, ahora veréis las demás clasificaciones que también. Pero es que muchas veces es que es lo que hay, sí que hay cantidad y calidad, pero sí que hay ciertos aspectos que se hacen destacar unos criadores a otros. Si a simple vista en la jaula desde fuera no se ve, pero después cogen los animales en las manos y esos pequeños matices o esos pequeños aspectos son los que marcan la diferencia luego en el tema del premio, ¿vale? El lobino murciano, los machos adultos, primero Andrés Cremades, segundo Pedro Ballén y tercero Andrés Cremades. En hembra adulta, Cristóbal Sánchez con el primero, Nicolás Almedilla segundo y Andrés Cremades con el tercero. Machos pichones, Andrés Cremades primero y segundo y el tercer macho pichón ha sido para Andrés Peñalver. Y en hembra pichón, Andrés Peñalver primero, Raúl Costa segundo y Andrés Cremades tercero. Pasamos al porcelano. El primero en macho adulto ha sido Juan Pedro Boluda y ya segundo y tercero en macho adulto ha sido José Antonio Ixón. Vamos a la hembra adulta, donde tenemos primero para José Antonio Lisón, segundo Juan Pedro Boluda y tercero José Luis Ibáñez. Macho Pichón, Peña Macareno y Ferrandi. Segundo en Macho Pichón, Bianca Cuadrado y tercero para Peña Macareno y Ferrandi. Hembras Pichones, primero, segundo y tercero ha sido para Bianca Cuadrado. Los morrilleros, primer clasificado en macho adulto José Noguero Hidalgo, segundo Juan Sánchez Garrido y tercero Cristian Sánchez. Hembras adultas, primero Cristian Sánchez y segundo y tercero Juan Sánchez Garrido. Macho pichón, Juan Sánchez Garrido primero, segundo Cristian Sánchez y tercero Juan Sánchez Garrido. Y en hembras pichones, primero José María González Conde, segundo Juan Sánchez Garrido y tercero Peña Macareno y Ferran. Y el cuco lorquino, macho adulto, primero y segundo para Pedro Allén, tercero José Andújar, hembra adulta
Andrés Cremades, segundo Pedro Allén y tercero José Andújar. Macho Pichón, los 3 premios son para Pedro Allén. Y en hembra pichón, primero Andrés Cremades, segundo José Andújar y tercero Andrés Cremades. Y bueno, esos han sido un poco los resultados que hemos tenido en Cejín, los premiados. Y bueno, darle la enhorabuena a los premiados y sobre todo, a todos los participantes que han participado en el concurso, que sin ellos, pues bueno, todo este tipo de concursos no saldría hacia adelante y no se harían. También agradecer a todo el mundo que va a visitarlo, porque aquello si no tiene vida, no hay esperanza y nunca mejor dicho, ¿vale? Esta mañana hemos estado un poquillo allí de visita y ya como os comenté, pues tiene mucha más visibilidad, mucho más público el tema de dónde están las jaulas para la venta, donde la gente lleva los animales que considera que no va a utilizar ni le sirven para la cría ni para tenerlos en casa, entonces pues, bueno, llevan allí y si le sacan un dinerillo, como hemos dicho, con un saco de pienso, pues perfecto. Y como digo, había más público allí que viendo los premiados, etcétera. Pero bueno, contento, ¿vale? Entonces nada, os invito a que mañana os paséis por allí, a las 12 será la entrega de premios, que deis una vueltecilla por allí, porque bueno, seguro que os gusta. Y bueno, y si ha habido algún fallo, somos humanos, somos personas los que hacemos eso, no utilizamos ningún tipo de maquinaria ni incluso para sumar las planillas y siempre puede haber algún fallo humano porque somos personas y no somos perfectos. Entonces, si hay algún fallo humano, cualquier cosa, se ve, se habla, se rectifica, si es que es así, y si no, pues bueno, es un poquillo lo que hay, ¿vale? Entonces, nada, os espero mañana y vamos a seguir con la marcha. Y ya esta semana iremos viendo tanto vídeos short, que ya voy subiendo algunos de los ganadores, como vídeos del concurso, etcétera, etcétera. Intentaremos, y si me estás viendo, Macu, haremos un vídeo un poco haciéndote una entrevista que nos hable un poquillo de la paloma, de tu afición, del quebrado, etcétera, 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 ¿vale? Venga, pues mañana nos vemos.